Bienvenidos una vez más a Ventas con el Corazón, dando continuidad a nuestra parte 2 de este episodio. Recordemos un poco lo que veníamos conversando en la parte 1, donde hablábamos lo importante que es lograr la conexión con nuestros clientes para podernos adentrar a este paso que tiene que ver con el descubrimiento. Continuamos con Kimberly Varela, que nos acompaña en esta segunda parte del episodio, donde hablaremos, Kimberly, de lo que yo siempre le he llamado en el mundo de las ventas el mapa del tesoro. ¿Por qué el mapa del tesoro? Porque realmente el hacer un buen descubrimiento, el conocer realmente las verdaderas necesidades del cliente, nos adentra o nos acerca a la posibilidad de una venta. De hecho, si haces un buen descubrimiento y conoces cuál es ese motivante de compra que el cliente realmente tiene, perfectamente logramos la venta. Así que, Kimberly, ¿cómo te parece este tema del descubrimiento? ¿Cómo lo ves tú dentro de tu proceso de ventas? Bueno, dentro del proceso de venta, para nosotros los vendedores, el realizar estas preguntas o realizar este descubrimiento es un puente clave o son herramientas claves que nos permiten conocer qué es lo que quiere el cliente, cómo lo busca, sus gustos y sus preferencias. Sin duda alguna, es importante realizar preguntas en este proceso de ventas. Adentrándonos en este caso a lo que tiene que ver con el descubrimiento, es crucial tener la mentalidad abierta y la escucha activa de parte del vendedor de forma clara y con la total certeza de que estamos siendo muy buenos oyentes a la hora de recibir la información de parte del cliente. Porque de lo contrario, digamos que puede llegar primero a ser un poco invasivo para los clientes el no formular las preguntas de forma correcta, o segundo, equivocarnos a la hora de vender porque no escuché de forma adecuada cuál era la verdadera necesidad del cliente. Pero antes de empezar a hacer un descubrimiento que no tiene nada que ver más allá que hacer preguntas, porque el descubrimiento es conocer, preguntar, preguntar y preguntar, hay diferentes tipos de preguntas. Pero antes de empezar a elaborar preguntas en ese proceso de ventas, es crucial pedir permiso para realizar estas preguntas. Muchas veces he tenido la oportunidad de conocer procesos de ventas de algunos de mis vendedores y me dicen, jefe, lo que pasa es que el cliente no se abre a las preguntas, realmente es muy difícil que nos cuente realmente cuál es ese motivante. ¿Qué piensas tú de eso, Kimberly? Claro, has tocado un punto súper importante, Jairo, y es el derecho a avanzar. No sé si muchos comerciales realmente lo conocen, pero deberían ponerlo en práctica. El derecho a avanzar te permite eso que realmente me estás comentando. Cuando el cliente dice, cuando nosotros en los comerciales decimos, es que el cliente no se abre. Claro, no se abre porque prácticamente te has volado seguramente algunos procesos de que no generaste la empatía, de que no conectaste y que quizás quieres hacer una pregunta, pero no tienes muy claro lo que realmente quiere el cliente. El derecho a avanzar te permite prepararte para la próxima pregunta. Bien, ahí es clave lo que tú dices, efectivamente, tener ese derecho a avanzar. Pero ¿qué pasa con estos clientes que les cuesta abrirse? Porque no todo el mundo está dispuesto a dar su opinión o a dar su información porque tiene miedo a que le vendan, obviamente, pero ahí es donde yo como vendedor debo relajar un poco al cliente. Y uno de los tips que les voy a dar a todos para que cuando sucede esto, si tengo un cliente al frente que me dice, realmente ven, ¿para qué me preguntas tanto? ¿Por qué me quieres preguntar? Muéstrame el producto y ya. Es decirle lo siguiente, decirle, mira, señor, yo funciono como un buen vendedor profesional y eso significa que qué tal que tú seas vegetariano y yo vendiéndote un pedazo de carne, pues no te lo vas a comer, no lo vas a comprar. Entonces, precisamente hay que pedirle permiso y de contarle lo importante que es. En este caso, decirle, mira, para mí es importante, Kimberly, poder conocer realmente cuáles son tus necesidades, qué es lo que estás buscando, qué quieres del producto que estás buscando para realmente podértelo mostrar de la forma correcta y sobre todo hacerte ver si realmente es lo que estás necesitando. Entonces, eso es clave entre la parte del descubrimiento, pero ahí viene un tema importante que es, como les decía, es preguntar, 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 y hay diferentes tipos de preguntas. Tenemos preguntas abiertas y tenemos preguntas cerradas. Al elaborar preguntas abiertas nos da un ámbito a que el cliente se abra, se extienda. Es decir, cuéntame de tu vida, Kimberly. Cuando yo te pregunto, cuéntame de tu vida, Kimberly, pues Kimberly puede hablar muchas cosas de tu vida. Diferente a decirle, Kimberly, buscas, no sé, un carro de color amarillo o negro. Kimberly me va a decir negro o amarillo. Yo estoy dando dos alternativas, dos opciones. Entonces, es importante establecer muy bien estas preguntas. Pero Kimberly mencionaba algo. Kimberly, cuando haces esta parte del proceso de descubrimiento, ¿cuántas preguntas, por ejemplo, le haces a los clientes? Ok, Jairo, pienso que no es la cantidad de preguntas, sino las preguntas inteligentes que puedes
crear, ¿listo? Crear preguntas inteligentes te ayuda al final a hacer un cierre más efectivo, pero pues esto es hasta el final. Hay muchísimas preguntas que son de primero y de segundo y de tercer nivel. La respuesta no es la cantidad, sino la calidad de pregunta que le estás formulando a tu prospecto o a tu cliente. Por eso es importante preguntar, como les decía, para encontrar los motivantes. ¿Qué son los motivantes? Son esos botones calientes que el cliente nos puede contar. ¿Qué lo mueve? Entonces, por eso es que vamos a hacer esas preguntas. Cuando digo que lo mueve es su familia, el dinero, el ego, el amor, el legado. O sea, todos tenemos unos motivantes y es lo que tenemos que descubrir precisamente en esta parte. Cuando tú hablas de las preguntas de primero o segundo nivel, hablemos de cuáles son esas preguntas de primer nivel. Las preguntas de primer nivel tienen que ver con preguntas básicas que pueden ser normales. Ahí sí te pregunto a ti, dame un ejemplo de una pregunta de primer nivel en tu sector hoy día, Kimberly. Bueno, una pregunta de primer nivel sería, Jairo, ¿estás buscando un proyecto porque quieres vivir en él, porque quieres disfrutarlo o porque lo estás buscando por inversión? Ahí lo acaba de hacer Kimberly de una forma perfecta porque obviamente es una pregunta básica. No estoy entrando a conocer el motivante, sencillamente me está dando un panorama de lo que está buscando. Pero ahí viene la segunda parte del proceso que tiene que ver con la del segundo nivel. Con esa misma pregunta que he elaborado anteriormente, hago una segunda pregunta, pero tiene que ver con el mismo tema. O sea, no podemos cambiar el tema, sino que tiene que ver con el mismo tema. En este caso, ¿cuál sería la segunda pregunta? Llevando ese mismo hilo, Kimberly, de la pregunta que anteriormente acabas de mencionar. La segunda pregunta, que vienen siendo las preguntas de segundo nivel, sería, ¿por qué quieres, Jairo, invertir en la ciudad de Santa Marta? Ok, perfecto. En este caso nos adentra la razón. Ya nos dijo qué buscaba, nos dice la razón o el por qué quiere comprar, pero ahí viene la pregunta que para mí realmente vende, que es la de tercer nivel. Que en este caso, ¿cuál sería un ejemplo, Kimberly? La tercera pregunta y la más especial sería, o la más importante es, ¿qué sentirías tú al invertir en la ciudad de Santa Marta? Al yo como cliente responderle qué sentiría me lleva a la conexión emocional, al corazón, a la verdad, a qué lo mueve. Entonces, en ese caso, yo como cliente podría decirle perfectamente no. Me trae recuerdos de mi infancia, me trae recuerdos de mis padres, quiero dejarle un legado a mis hijos, quiero que mis hijos siempre disfruten de vacaciones y por eso quiero tener un apartamento acá, o realmente quiero construir una propiedad, quiero generar mucho más capital a través de hacer este tipo de inversiones. El conocer ese es el motivante de compra y ese motivante de compra yo tengo que hacer como el médico. Este diagnóstico que estoy haciéndole al cliente, anotarlo, tomar nota para poder después, posteriormente, formular la receta que va a ser el producto en este caso que vamos a vender. Entonces, como les mencionaba, realmente el preguntar va a ser clave, pero no solamente hacer preguntas del montón. He tenido la oportunidad de ver muchos descubrimientos, como le llamo yo, en procesos de ventas. Hay vendedores que se extienden hasta una hora preguntándole, mejor dicho, una y otra cosa al cliente, pero al final, si esto no lo vas a usar a tu favor, no tiene sentido preguntar tanto. Como tú decías muy bien, Kimberly, es importante no la cantidad de preguntas, sino la calidad de las preguntas que me adentren a conocer ese motivante de compra de parte del cliente. Entonces, el descubrimiento, como les decía, no es más que conocer la verdad detrás de la intención del cliente, del por qué quiere comprar o qué lo mueve a comprar. En muchos casos hay productos que el cliente ni siquiera está pensando en comprarlo, sino que llega por curiosidad a conocerlo, pero si yo hago un buen descubrimiento, me puedo adentrar a generar esa urgencia de parte del cliente porque puedo encontrar un motivante que el mismo cliente ni siquiera lo ha visto, pero que a través de las palabras, que de pronto a través de esa conversación que venimos teniendo, me lo muestra. Entonces, como se trata de preguntar y sobre todo aprender esta técnica de preguntas de primero, segundo y tercer nivel, Kimberly, quiero que hagamos un ejercicio más para que nuestros oyentes de Ventas con el Corazón les quede súper claro el proceso, que es clave preguntar, pero saber preguntar. Entonces, como tú decías, hay que hacer preguntas inteligentes. Entonces, quiero que hagamos un ejercicio, Kimberly, donde yo soy el vendedor, pero no quiero hablar ahora del sector del real estate, sino vamos a hacerlo en otro sector porque acá tenemos oyentes que no solamente son del sector inmobiliario, sino venden carros, venden temas de turismo o trabajan en agencias de viajes, en fin, que en cualquier área se pueden hacer preguntas de primero, segundo y tercer nivel. Entonces quiero ponerte el siguiente ejemplo, suponiendo que yo soy una agencia de viajes y quiero venderte unas vacaciones. Entonces la primera pregunta de primer nivel, para que lo tenga presente, sería en este caso, Kimberly, ¿dónde te gustaría ir de vacaciones? Me encantaría conocer Dubái. Dubái. Sí. ¿Y por qué te gustaría conocer Dubái?
Realmente he organizado muchas vacaciones y ya ha sido como mucha costa, mucho mar, mucho playa y quiero conocer realmente estructuras, o sea, digamos, las edificaciones como tal que destaca Dubái. Ok, y para ti, ¿por qué es importante conocer esas cosas que destacan Dubái? ¿Qué te mueve a ti eso realmente? Bueno, la cultura de vacaciones siempre junto con mi familia, porque las tomo con mi familia, me lleva a conocer y a explorar nuevos lugares y a conocer y a mirar las cosas de una perspectiva de manera diferente. Entonces, digamos, es conocer qué trae, o sea, qué tiene Dubái o qué tan de nuevo sería observar esas estructuras tan gigantes que realmente vemos en las redes sociales. ¿Y cómo te sentirías tú, en este caso, junto a tu hijo, junto a tu esposo, llegando a Dubái y ves estas estructuras que te llaman la atención? Con el simple hecho de estar con ellos juntos y ir a esa vacación ya sería un sentimiento espectacular. O sea, una emoción difícil de explicarte porque cuando ya estemos ahí y vemos todo lo que hemos planeado y soñado, pues Entonces, en este ejercicio que acabamos de hacer con Kimberly, precisamente, obviamente, formulé pregunta de primero, segundo, tercer nivel. Si se dieron cuenta también, no significa que en las preguntas de segundo nivel solo sea una pregunta. Yo puedo hacer varias preguntas, pero que me adentren al motivante realmente de Kimberly. Y si se dieron cuenta cuál era el motivante, en este caso, ella tenía la ilusión de ir con su familia, de conocer y disfrutar ese momento junto a su familia. Entonces, a mí como vendedor me dice que Kimberly la mueve la familia. ¿Y eso qué significa? A la hora que yo le vaya a vender esas vacaciones, le voy a hablar precisamente de lo importante que va a ser esas vacaciones para su hijo y para su esposo. Eso es ventas con el corazón en este paso del descubrimiento. Una vez más, Kimberly, gracias por habernos acompañado en este episodio. Realmente fue todo un gusto que nos hayas compartido un poco de tu experiencia y bueno, que esperamos tener la oportunidad de seguir compartiendo en escena para que nos sigas dando esos tips también a nuestros oyentes. no, Jairo, muchísimas gracias de verdad por esta invitación. Realmente estoy muy agradecida, pues compartir ha sido uno de mis grandes maestros y he aprendido muchísimo de ti y de verdad la invitación es que sigan estos podcasts y de verdad la estructura al finalizar cuando la aplicas te va a traer resultados realmente positivos en el proceso de la venta. Gracias, Kimberly, y gracias a todos, de verdad. Nos vemos en el siguiente episodio de Ventas con el Corazón.